las entidades federativas la adopción de acuerdos y medidas para su conservación, mantenimiento y renovación. Asimismo, señala que los artículos 59, 60 y 61 ya regulan los instrumentos de financiamiento, la priorización de acciones y los programas federales de inversión en materia de movilidad. Adicionalmente, la obligación propuesta para que la Secretaría de Hacienda destine recursos a programas de financiamiento podría generar compromisos presupuestarios para la Federación y afectar el proceso anual de aprobación del presupuesto de egresos, ya que la asignación de recursos debe atender criterios de disponibilidad presupuestaria y prioridades de cada ejercicio fiscal. Finalmente, la comisión concluyó que la problemática planteada por la iniciativa es real, pero que el marco jurídico vigente ya contempla los instrumentos necesarios para atenderla y que la implementación de programas específicos de financiamiento corresponde al ámbito de las políticas públicas y de la programación presupuestaria de las autoridades competentes. Por ello, propone desechar la iniciativa y archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y someterlo a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Está a discusión el proyecto de dictamen. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Bueno, me parece que la iniciativa del diputado es absolutamente pertinente, creo que habla de un problema real, es una de las mayores demandas, ¿no? Vemos cómo la movilización de transportistas y de organizaciones de transportistas es muy presente en nuestro país, y una de las demandas pues es efectivamente cómo podemos renovar el parque vehicular para dar un mejor servicio en el transporte público en todos los estados y municipios. Entonces, me parece que es muy, digamos, tiene razón en lo que está planteando. El tema es que efectivamente, pues eso, si se tomara la Ley General de Movilidad, ya está planteado dentro de las competencias de la Federación o de este Congreso. Y por otra parte, creo que hablaremos por lo menos yo hablaré con la diputada para que pueda plantear quizás un punto de acuerdo, un llamado a los estados para que junto con las organizaciones de transportistas pues puedan sentarse para ver soluciones en sus competencias y poder establecer un diálogo con la Federación, incluso como parte del orden del día de las reuniones del Sistema Nacional de Movilidad que coordina SEDATU. Simplemente lo quería decir porque sí me parece una problemática real que está haciendo que cada vez más personas dejen el transporte público, se suban a otro tipo de transporte como las motocicletas, que ya hemos discutido mucho acá y que vamos a entrarle a esa discusión legislativa. Y que haga que el transporte público no sea, digamos, un transporte eficiente, de calidad, tal y como dice el derecho a la movilidad en la Constitución. Gracias, secretaria. Gracias, diputada Presidenta. ¿Algún otro legislador o legisladora que quiera hacer uso de la voz? Diputada Yo, Abigail. Sí, diputada Abigail. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta, y buenos días a todos los integrantes. Es un gusto poderlos saludar aquí a la distancia. Pues de igual manera, yo sé que ya lo prevé la ley general. Gracias a la Presidenta, obviamente, por el acercamiento a Moni, ¿no? Lo que planteas para acercarte a Moni, que es una diputada proactiva, muy trabajadora, porque pues sí, lo que es terrible muchas veces y frustrante para muchas y muchos de nosotros, y yo sé que también los que están en aquella mesa, es tal vez estos exhortos que tengamos que hacer cuando la ley lo marca y lo estipula y al final sabemos que en la práctica no está sucediendo y no se está dando. Sí es una realidad que hoy en casi todos los estados de la República la gente está optando y te lo dice, y te dice, prefiero hacer un ahorro
y comprarme un vehículo, una moto, a usar el transporte público. Entonces, digo, yo sé que es una problemática de muchísimos factores, pero bueno, esto es un factor muy importante, este factor de la renovación y que sean unidades viejas y que no sean pues las mejores, ¿no? Para entrarle a la competencia que hay ya hoy en el mercado. Entonces, obviamente por la circunstancia de ser una compañera de mi partido, yo iré en contra de este dictamen, pero me sumo obviamente a ese llamado o a ese trabajo o a esa invitación que se le va a hacer a la diputada Mónica y como siempre, Presidenta, agradecer el oficio que tienes siempre con todos nosotros y con todas las fuerzas políticas. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. ¿Alguna otra legisladora o legislador que quiera hacer uso de la voz? No hay más intervenciones, diputada presidenta. Toda vez que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y agotada la discusión, solicito a la Secretaría consulte si es de aprobarse el dictamen en votación nominal a través del sistema PRAD hasta por 2 minutos. Por instrucciones de la Presidencia, solicito se habilite el sistema PRAD hasta por 2 minutos para capturar la votación del informe. Le solicitamos mencionar su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto de viva voz en caso de tener alguna dificultad para registrarlo en el sistema electrónico. ¿Ahí? Aquí, sí. estar presencial Sí. y votar por el aparato. Miguel Guevara, Acción Nacional, a favor. Gracias, diputado. Vilchis, A favor. Sí, gracias, diputado Vilchis. Ha concluido el tiempo de la votación por APRAF. ¿Algún legislador o legisladora que falte de emitir su voto? De acuerdo. Informo a la Presidencia que se han emitido 11 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. Se aprueba el dictamen con 11 votos, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Pasamos al punto 5 del orden del día, perdón. Lo que pasa es que eran 12 votos con el del diputado Vilchis. No, el diputado Guevara también votó. Cuentan los 12 votos. ¿Sí? Pasamos al punto 5 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido negativo de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentadas por los diputados Leoncio Alfonso Morán Sánchez y Mario Miguel Carrillo Cubillas, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, en materia de restricciones a la circulación de vehículos de carga, particularmente aquellos integrados por doble remolque o doble semirremolque. Creo que no vino los diputados, ¿verdad? El dictamen analiza de manera conjunta 2 iniciativas presentadas por los diputados Alfonso Morán y Miguel Carrillo, ambas orientadas a fortalecer la seguridad vial mediante restricciones a la circulación de determinados vehículos de carga, particularmente aquellos configurados como con doble remolque o doble semirremolque. La primera iniciativa propone adicionar diversas fracciones al artículo 5 de la Ley General de Movilidad para incorporar principios y acciones encaminadas a prohibir la circulación de camiones remolque, tractocamiones semirremolque y tractocamiones semirremolque en carreteras y zonas urbanas, establecer mecanismos de coordinación con la Guardia Nacional, implementar campañas preventivas y crear mecanismos de evaluación y seguimiento de dichas medidas. En su exposición de motivos, esta iniciativa sostiene que los vehículos de carga de gran tamaño representan un factor relevante en la siniestralidad carretera,
por lo que plantea que su prohibición contribuiría a proteger la vida de las personas, reducir accidentes, disminuir la contaminación ambiental y promover un entorno vial más seguro. Asimismo, refiere estadísticas, antecedentes legislativos, experiencias internacionales y diversas fuentes relacionadas con la operación de los vehículos doblemente articulados. La segunda iniciativa propone reformar el artículo 7 de la Ley General de Movilidad para incorporar como facultad del Sistema Nacional de Movilidad y de Seguridad Vial la prohibición del transporte terrestre de sustancias, materiales y residuos peligrosos en vehículos automotores con doble remolque o doble semirremolque, así como establecer medidas de inspección, vigilancia y sanción para garantizar su cumplimiento. La exposición de motivos de esta segunda propuesta desarrolla un análisis sobre la seguridad en el transporte terrestre de sustancias, materiales y residuos del sector hidrocarburos, abordando aspectos relacionados con estándares internacionales, clasificación de materiales peligrosos, evaluación de riesgos, medidas de prevención y mitigación, operación de vehículos especializados y mecanismos de coordinación para la atención de incidentes. En las consideraciones, el dictamen señala que ambas iniciativas comparten el objetivo de fortalecer la seguridad vial mediante restricciones a la circulación de determinados vehículos de carga, por lo que fueron analizadas de manera conjunta. Asimismo, se incorpora la opinión emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la cual se pronuncia en contra de ambas iniciativas. Respecto de la iniciativa del diputado Alfonso Morán, la dependencia señala que las materias propuestas ya se encuentran reguladas en la legislación especializada, particularmente en los reglamentos aplicables al autotransporte federal y en la norma oficial mexicana NOM 012 SCT-2-2017, además de advertir posibles implicaciones derivadas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y efectos económicos sobre el transporte de carga. En relación con la iniciativa del diputado Mario Miguel Carrillo, la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte señala que la regulación del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos corresponde a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y a otras disposiciones especializadas, por lo que considera que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no es el ordenamiento adecuado para establecer dichas prohibiciones. También refiere que la propuesta podría generar duplicidad de atribuciones con la propia Secretaría y con otras autoridades federales competentes, además de mencionar la existencia de normas oficiales mexicanas y compromisos internacionales que actualmente regulan esta materia. Posteriormente, la Comisión coincide con la opinión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes al considerar que las materias planteadas por ambas iniciativas ya cuentan con regulación específica en leyes, reglamentos y normas técnicas especializadas, las cuales establecen requisitos para la operación de los vehículos de autotransporte federal,